Tras 5 años de haber surgido la XEBO en Irapuato, la aventura de la radio quería ser vivida por hombres de empresa que ante el negocio prometedor quisieron explorar uno de los grandes medios de la época. Fue así como el 1 de enero de 1942 surge la XEWE, actualmente propiedad del Radiogrupo Antonio Contreras, pero que inicialmente fue fundada por don Felipe Gallardo. XEWE nace el 1 de enero de 1942, pero no la fundamos nosotros. La funda un comerciante también muy creativo y muy progresista de Irapuato, que tuvo mucho éxito hasta que él dijo: ya estoy cansado y dejo aquí los negocios. Don Felipe Gallardo, dueño de la Casa Gallardo, fundador y dueño de la Casa Gallardo junto con su esposa Mari. Él también inquieto por tratar de anunciar su negocio y de buscar un medio que pues le costara menos anunciarse posiblemente, junto con otros irapuatenses, los señores González Aguilera, entre ellos don José González Aguilera, que mucha gente lo conoce como el Pato González, en paz descanse, hace 1 año y medio que falleció. Con ellos se asocia y busca la concesión de una estación de radio para Irapuato. Para que la señal de XEWE fuera escuchada por el padre, la madre, los hijos, los estudiantes, los empleados, la gente de las rancherías, de la ciudad, para que la señal tuviera más arraigo, los empresarios tuvieron que pasar distintas peripecias, que iba desde la búsqueda de sitios para instalar la antena y lograr mayor alcance, hasta la de utilizar la bola del agua de Irapuato, como sede de la primera antena de la XEWE. En aquellos ayeres, en los 1940, 41, cuando me imagino que hicieron los trámites, pues también buscaban hacer una instalación no cara, una instalación económica. De las situaciones que se requieren para una estación de radio es tener una antena para, a través de la antena, sacar la señal y que sea recibida por los receptores. Y una situación que creo que poca gente conoce. Para no gastar en una estructura de este tipo, una torre, pidieron permiso al municipio de utilizar la bola del agua de Irapuato, que está en la esquina de la avenida Insurgentes y la calle Guanajuato. Esa bola del agua fue la primera antena de la estación de radio XEWE. Don Antonio Contreras Hidalgo, joven prometedor, amante radioescucha de la primera estación de Irapuato, pronto fue parte de esta empresa, la XEBO Radio Variedades. Su amor por el medio hervía en su sangre y por ende la necesidad de mantenerse cerca de él. Al igual que los grandes hombres, inició desde abajo. Aceptó desde el puesto más modesto con tal de mantenerse cerca de la caja de la magia. Pronto brincó los obstáculos, pasó pronto al locutor, encargado de cabina, vendedor de publicidad, hasta que fue llamado por uno de los dueños de la recién creada XEWE. Somos una empresa netamente irapuatense, orgullosamente guanajuatense, que viene de muchos años, viene trabajando de muchos años, con un gran esfuerzo de parte de mi padre, que en los años 30 inició su labor como gente interesada en los medios de comunicación, a invitación en segunda instancia por los dueños de la estación XEBO, que fue la primera estación que se instaló en la ciudad de Irapuato, y que con su inquietud que tenía en los medios, en la radio, que era un ferviente radioescucha, enamorado de la radio y de la música, inició sus primeras incursiones en este medio. Inició desde abajo, como iniciamos todos los que tenemos intención de aprender. Empezó desde los puestos más sencillos, siendo pues ayudante de todo, mozo en pocas palabras, en XEBO. Al poco tiempo, por su inquietud y por su empeño en tratar de superarse, él le permitieron ser locutor, pero no locutor de cabina, sino locutor de medios de comunicación, de medios de difusión como
los que existen actualmente, los carros de sonido. Al poco tiempo, habiéndolo ya probado en ese medio de difusión, le dio la oportunidad de ser locutor de cabina, y poco a poco se fue desarrollando con su inquietud. Era una persona muy creativa, le gustaba mucho estar pensando frases que le interesaran a la gente. Sus anuncios en muchas épocas tuvieron diferentes estilos. Uno de los más importantes, primeramente, su estilo era llegarle a la gente del pueblo, comunicarse bien, que le entendieran bien. Y alguno de sus estilos que enmarcó en alguna época fue el que manejaba sus creaciones, sus anuncios, sus promociones a nivel en verso, de manera que fueran atractivos, con un idioma muy accesible, con un lenguaje muy accesible para todo el pueblo. Y así fue su arranque en este medio de comunicación tan bonito que es la radio. Impetuoso como era, don Antonio Contreras Hidalgo pronto sintió la necesidad de ser parte del grupo de accionistas de la XEWE, que para entonces saboreaba las mieles del éxito. La estación pintaba para ser una de las más importantes del centro del país. Vino la invitación para ser accionista, pero también la limitación para conseguir el dinero necesario para hacerlo. Sin embargo, no se dio por vencido y el dinero se consiguió. Su instinto de lucha y sus deseos de ser parte del mundo de magia de la radio lo llevaron a organizar un baile de coronación que le permitió obtener la ganancia de 20,000 pesos, casi la totalidad del capital necesario para la compra del 25% de la XEWE. Me platicaba mi padre que iba muy contento e incrédulo, no podía creer que llevara en él, para depositar en el banco, que llevaba con él para depositar en el banco 20,000 pesos que le habían quedado totalmente libres después de todos los gastos de un evento tan importante que hizo, y con un éxito que nunca esperó. La venta del 25% de la XEWE se le ofrecieron a 25,000 pesos. Entonces él ya llevaba 20,000 pesos y bueno, buscó la manera de cómo hacerse de otros 5,000 pesos y habló con los señores Martínez de la XBO. Y uno de ellos, don Victoriano Martínez, hermano del dueño, hermano de don Alfonso Martínez Vela, le ofreció prestarle los 5,000 pesos y que se los pagara a X tiempo. Mi papá aceptó, mi padre le solicitó, le dijeron que sí, y con eso pudo entrar como socio del XW. Y ahí empieza todo su andar, toda su actividad. Se unen los dos empresarios, Alfredo Zetermelec y Antonio Contreras Hidalgo, y empiezan a hacer aquí muchas innovaciones, a echar a andar sus ideas, a buscar ser más creativos, capitalizar más el negocio para que tuviera más ingresos. Y así empiezan a hacer ellos mucho esfuerzo, mucho trabajo, y a los 6, 7 años logran comprar el otro 50%. En 1963, la radio evolucionaba a paso firme, tan firme que casi 4 décadas después el andar sigue siendo sólido. Pronto, don Antonio Contreras Hidalgo se convirtió en socio de más estaciones, no solo de Irapuato, sino de Salamanca, Silao y Querétaro, radiodifusoras que por las características de la época solo les era permitido transmitir en horario diurno. Ya por el año de 1963 empiezan a capitalizar gestiones que iniciaron para seguir instalando estaciones de radio aquí en Irapuato. En 1963, en el mes de septiembre, se inaugura con un festival muy importante en aquel entonces casi nuevo Cine Irapuato, con un festival con artistas de primera línea, entre ellos Enrique Guzmán, que era la figura del país de esa época, de baladista y solista, muy exitoso, y con una caravana de artistas también grande y también de mucha importancia. Inaugura la XSN. La XSN nace en la frecuencia 1080, con 1000 watts de potencia, pero con la autorización de transmitir solamente en horario diurno, que para hacerlo práctico se le manejó de 7 de la mañana a 7 de la noche.
Con el andar de los años, y siendo socios, desde luego, el señor Setter y el señor Contreras. Con el andar de los años, al año siguiente, se asocia con otras personas y con el propio señor Setter. Y en 1964, también en el mes de septiembre, se inaugura otra estación, que es la XEYA, ahora es la Picosa. En aquel entonces eran 1470 su frecuencia, ahora está en el 1180, 1180 en AM. Y su primera cabina de transmisión estaba en las oficinas que estaban antes de entrar del Auditorio Municipal Benito Juárez. Por fortuna yo estaba estudiando secundaria, estaba en segundo de secundaria, y en mis ratos libres me pedía a mi padre que me metiera a la cabina para poner discos y eventualmente identificar la de voz para que él anduviera por la carretera, estuviera escuchando a la calidad y el alcance de la estación. Entonces, en el 64 arranca esta estación, en donde eran socios como 6 personas. Los señores Martínez de XBO estaban de socios, don Victoriano. Estaba de socio un señor Zamarroni, que también eran radiodifusores, pero de Celaya. Estaba mi padre, estaba el señor don Juan M. Juárez, que fue el iniciador de la Mercería La Princesa y después la Mercería La Nueva Princesa. También ya fallecieron ellos. Y no me acuerdo quién más, pero las personas más importantes son ellos, gente de radio, y desde luego el señor Setter, don Alfredo Setter Melec. Para 1975, ese hombre impetuoso que un día soñó con la radio, que un día la acarició desde su casa cuando los aparatos eran escasos, que un día se prometió a sí mismo intervenir en el negocio radial, ya era único dueño de al menos 5 estaciones que transmitían para Irapuato, pero también para todo el centro del país. Para los años posteriores, 70, 71, pasa lo mismo con la XCN y posteriormente la XYA. Se consolida él, ya por el 72, 73 ya era único dueño de las 5 estaciones, perdón, eran 5, pero para poder adquirir la primera, que fue la W, que es la más importante, que era la más importante y lo sigue siendo hasta ahora para nosotros, tuvo que deshacerse de la XCSD de Silao. Se la vendió a unas personas, amigos, gente también inquieta en el medio, que duran con ella, al menos uno de ellos, que todavía vive, hasta hace 1 o 2 años, que creo que ya es muy grande el señor, tiene más de 80 años, y por su edad ya no la puede operar, y la traspasó a otras personas, a otra empresa. Pero se conserva por muchos años en su control, en su poder, como su concesionario. Ya por los años de 1974, 73, 74 inicia gestiones para más estaciones de radio. Es siempre con la idea de poder dar mejor servicio y tener mejor comunicación con el auditorio y atender sus demandas en todos los aspectos, el aspecto de tipo de música, de entretenimiento, que es la música, o de programas, de cultura, manejando cápsulas, y de información a través de noticieros. Y como uno de los ejes principales del motivo de las estaciones, ayuda al desarrollo económico de las regiones donde están instaladas, ¿no? Que son los 4 objetivos que tiene una estación de radio. Pese a que fue en 1952 cuando Radio Joya inicia operaciones en la Ciudad de México a través de la frecuencia modulada, no fue sino hasta la década de los 70s que la radio en frecuencia modulada dio sus primeros visos en Irapuato. Los pasos fueron lentos pero seguros. El gran arraigo de la amplitud modulada hizo que fueran pocas las personas que escucharan esta alternativa de entretenimiento. En sus inicios, la FM contaba con el gran obstáculo de que los aparatos de radio, apenas consolidándose en cuanto a ventas se refiere, no contaban con este nuevo sistema que evolucionaría la manera de transmitir. Sin embargo, a mediados de los 70s, Irapuato recibió las primeras señales en frecuencia modulada a través de la XHNY, ubicada en el 93.5, por donde actualmente se recibe una de las cadenas de mayor arraigo entre el público juvenil de México, Exa FM. En 1975 inicia pruebas
pruebas para poder ver que todo el equipo esté instalado bien. Instala la primera FM automática en Irapuato. No fue la primera FM de Irapuato, pero sí la primera automática y estéreo. Aquí la primera estación de FM fue XHNY FM, que inicialmente era de los señores Olivares, del señor Sergio Olivares y Gascón, que fue locutor de Televisa, que quizá las viejas generaciones puedan acordarse de él, de un programa que siempre pasaba después de fútbol los domingos, que se llamaba Super Remate de Autos. Yo me acuerdo de jovencito, de joven, que veía este programa, pedacitos, porque ahí promocionaban los vehículos usados que tenían ahí en lote, en varios lotes, a la venta para que el público fuera a verlos. Él fue el original propietario. Con el tiempo se casó con la señora Lourdes, que actualmente es la dueña, y ella quedó como heredera de esta estación y como concesionaria. Mi padre instala su estación, como decía yo, en 75, inicia comercialmente en 76, con un equipo ya en esa época computarizado, porque era automático 100%. Había un operador que vigila nada más que los equipos funcionaran, que no se fuera a atorar alguno de los carruseles o alguna de las cartucheras o las propias grabadoras de carrete de cinta de carrete, perdón. Y así empezó la estación.